Sigamos trabajando con las permutaciones y las probabilidades. Supongamos que tenemos 5 personas que quieren sentarse en 3 sillas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es resolver esta permutación. Esta permutación se resuelve como 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Y esto es igual a 5 factorial sobre 2 factorial. Resolvamos entonces esta cuenta. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Mientras que 2 factorial es 2 por 1. Podemos simplificar esto con esto y nos queda 5 por 4 por 3. 5 por 4, 20, y 20 por 3 es igual a 60. Es decir, que hay 60 distintas formas de que 5 personas se sienten en 3 sillas. Vamos a borrar acá y vamos a escribir el resultado. Esto es entonces 60. Que son las distintas formas que tienen 5 personas de sentarse en las 3 sillas. Pero ¿qué sucedería si, antes que nada, tenemos entonces, supongamos, las 3 sillas y las 5 personas? Tenemos a la persona A, B, C, D y E. Pero, por ejemplo, un caso puede ser que se sienten A, B y C. Y otro caso puede ser que se sienten B, C y A. Y otro caso distinto puede ser que se sienten C, A y B. Pero ¿qué pasa si en vez de pedir las distintas maneras que tienen de sentarse 5 personas en 3 sillas, pedimos qué grupos de gente, qué grupos de personas se pueden formar en estas 3 sillas? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en este video vamos a hablar de las combinaciones. Combinación, voy a seguir escribiendo acá, combinaciones. Las combinaciones se diferencian de las permutaciones, ya que en las combinaciones, voy a escribirlo acá abajo, en las combinaciones no nos importa el orden, no importa el orden de los elementos, ¿verdad? El orden. ¿Y por qué digo que no nos importa el orden? Bueno, me remito al ejemplo que estábamos tratando, donde teníamos a la persona A, a la B y a la C sentados en distintas formas. En este caso, en las combinaciones, que yo pregunto, por ejemplo, en las combinaciones no nos importan las distintas maneras que tienen de sentarse 5 personas en 3 sillas, como es este el caso, A, B, C, D y E. Sino que lo que nos importarían en este ejemplo son los grupos de personas que se arman en esas 3 sillas. De esta manera, el grupo A, B y C va a ser exactamente igual al grupo B, C y A. Son las mismas personas, es decir, este grupo y este grupo son iguales, son las mismas personas, es decir, no lo podemos contar como un evento más. No, estaríamos repitiendo un mismo evento 3 veces en este caso, sin contar las otras veces que se puede repetir hasta el mismo evento. Entonces, si dijimos que una permutación de n elementos tomados de acá era igual a n factorial sobre n menos k factorial, entonces en este caso que estamos hablando de combinaciones, y justamente estamos hablando de una combinación de 5 personas sentadas en 3 sillas, vamos a decir que esto es igual a una permutación de 5 personas sentadas en 3 sillas, pero que le vamos a tener que quitar todas esas combinaciones que se pueden presentar dentro de 3 sillas
con 3 personas distintas. Es decir, si en estas 3 sillas tenemos estas 3 personas, ¿de cuántas maneras distintas se van a poder sentar? Bueno, para la primera silla se va a poder sentar A, vamos a borrar las sillas y vamos a hacerlas acá abajo. Para la primera silla se va a poder sentar tanto A como B como C, es decir, va a tener 3 posibilidades. Habiéndose sentado uno, por cada una de las 3 posibilidades de la primera silla, vamos a tener 2 posibilidades para la segunda, mientras que en la tercera silla se va a quedar solo una persona. 3 por 2 por 1 es igual a 3 factorial, que es igual a 6. Entonces, una combinación va a ser una permutación a la que le tenemos que eliminar, le tenemos que borrar esos elementos que se están repitiendo. En este caso, dividiéndolo por 3 factorial. Todos los elementos dividido aquellos elementos que se están repitiendo. Entonces, si dijimos que una permutación es n factorial sobre n menos k factorial, si llevamos al ejemplo, decimos que tenemos 5 factorial dividido 5 menos 3 factorial y todo esto dividido 3 factorial. Ahora bien, podemos seguir trabajando con esta operación. Esto va a ser igual a 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Y ahora esto ya está tomando otro color. 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Y esto lo tenemos que multiplicar por 2 factorial, que ya lo puedo ir resolviendo. 2 factorial es igual a 2 por 1. Bueno, sencillo, se simplifica. 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1. Y tenemos que 5 por 4 es igual a 20. 20 dividido 2 es igual a 10. Es decir, vuelvo al principio, nos quedó 10, que entonces 10 es la combinación de 5 elementos tomados de A3. Y para pasar a forma general todo esto, podemos decir que una combinación de n elementos tomados de acá, o vamos a usar otra letra para no confundirnos con las permutaciones, n elementos tomados de AR va a estar dado por n factorial sobre n menos r factorial. n menos r factorial, les recuerdo que era una permutación de n elementos tomados de AR en este caso. Entonces, y a todo esto lo vamos a tener que dividir por r factorial. Entonces, pasando en limpio todo esto, nos va a quedar que esto es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Y esta es entonces la fórmula de las combinaciones. Entonces, insisto, voy a borrar este paso intermedio que no aporta mucho y voy a copiar acá al costado otra vez esto para que quede limpio y prolijo. N factorial, R factorial por N menos R factorial. La fórmula para calcular combinaciones de n elementos tomados de AR. Cualquier valor que sea n y cualquier valor que sea r.